Una llama sirve para dar luz, para cocinar, para calentar, pero también puede quemar. Buenos días, miembros del jurado, compañeros del equipo contrario y público aquí presente. Mi nombre es Irene Vega y junto a mis compañeros de la Universidad Francisco de Vitoria trataremos de dar respuesta a la pregunta que hoy se nos plantea. ¿Será afectada la democracia por la virtualización de la sociedad? Ante esta pregunta, mi equipo responde con un rotundo sí, en base a una profunda tesis. Y es que la virtualización tiene una serie de herramientas que, por las características de nuestra sociedad, utilizamos erróneamente, generando así y afectando negativamente a la democracia. En concreto, se ve reflejado en cómo afecta a sus tres principales actores, que son la sociedad, las instituciones y el individuo. Sin embargo, antes de comenzar, me gustaría aclarar cómo es esta sociedad en la que nos encontramos. Pues bien, la virtualización ha supuesto un cambio de paradigma en las relaciones sociales. Los sociólogos Sartori con la teoría del Homo Videns y Enrique Rojas con el Homo Light muestran cómo se ve valorada cada vez más la imagen, el sensacionalismo y la decreciente racionalidad. Es decir, si estos son los valores que imperan en nuestra sociedad y nosotros somos el fundamento de la misma, ¿cómo no se va a ver la democracia afectada? Pues bien, en primer lugar hablaremos de cómo afecta a la sociedad. Y es que se están viendo afectados valores tan importantes como son el pluralismo, la libertad ideológica o la tolerancia. Estos valores que son tan importantes para la democracia se están viendo afectados ya que actualmente se están generando unos discursos de odio y una polarización cada vez más creciente. ¿Por qué? Pues a través de un fenómeno denominado las cámaras de eco. Es decir, el individuo se encuentra en una burbuja en la que su pensamiento se autoconfirma. Y si quiere salir de dicha burbuja, lo que se encuentra es una actitud de rechazo y falta de diálogo para con el resto de opiniones. Además, por otro lado, observamos cómo perjudica a las instituciones, ya que se han generado, por un lado, el político showman, por otro lado, se ha generado el populismo legislativo y, por último, un problema de seguridad nacional. En cuanto al político showman, observamos cómo los gobernantes han desarrollado una tendencia a desarrollar unos mensajes cada vez más frívolos, emocionales y conflictivos, donde ya no importa qué se propone, sino quién lo propone. El argumento ha sido sustituido por la narrativa y el dato objetivo por lo subjetivo. Todo ello con el fin de ganar elecciones, tal y como demuestra la catedrática lingüística de la Universidad de Valencia, Beatriz Pauls. Esto ha derivado en un populismo legislativo, porque la virtualización ha permitido una mayor difusión de información, eso es cierto, sí, pero esto también ha dado voz a voces sensacionalistas, voces que cobran mayor importancia y pueden llegar a determinar la agenda política. Como consecuencia, por un lado, el político showman legisla para estas voces y, por otro lado, se produce el sesgo de la cascada de disponibilidad, donde algo que en un principio se repita muchas veces pasará a ser cierto sin que nadie lo ponga en duda. Además, se está observando que esto puede afectar a la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque actualmente la información más sensible de nuestras democracias se encuentran en bases de datos accesibles desde cualquier parte de nuestro planeta. Es decir, estamos expuestos a ataques cibernéticos. Y esto, un ejemplo de ello es el caso Pegasus que sucedió en España. Por último, hablaremos de que perjudica al individuo, ya que hay un fenómeno de la sobreconectividad. Es decir, se ha dado un cambio de mercado en el que ya no importa el dinero, lo que importa es el dato. Pensamos que este dato es protegido y lo damos como quien bebe un vaso de agua. Sin embargo, conforme a este informe de la Universidad de la Autónoma, observamos que este dato no se encuentra protegido, que este dato es accesible y, por lo tanto, todo el mundo conoce nuestra intimidad. Por último, quisiera recordar que esta afecta a nuestra intimidad también puede suponer que todos estos valores se vean vulnerados. Así pues, hemos hablado en un principio de que el fuego es bueno porque calienta, es bueno porque sirve para dar de comer. Sin embargo, si no sabemos cómo utilizar esta herramienta, el problema es que vamos a generar un gran incendio. Muchas gracias. Día a día nos hacemos preguntas. ¿Qué hace el gobierno con nuestro dinero? ¿Cuáles son nuestras principales leyes? ¿O cómo funciona nuestro estado de bienestar? En un mundo sumido por la oscuridad de la ignorancia, la virtualización ha venido a traer luz. Buenos días a todos, compañeros del equipo contrario y público aquí presente. Mi nombre es Guzmán Gila y junto a los compañeros de mi equipo intentaremos dar respuesta a la pregunta que se os plantea. ¿Será afectada la democracia por la virtualización de la sociedad? Ante esta pregunta, mi equipo responde con un rotundo no, en base a una profunda tesis, y es que la virtualización no solo no afecta a la democracia, sino que la beneficia, pues mejora sus dos principales actores, en primer lugar las instituciones gubernamentales y en segundo la sociedad.
Empezando por nuestro primer argumento, porque beneficia a las instituciones gubernamentales. Y es que, gracias a la virtualización, estas poseen una mayor transparencia y eficiencia en su funcionamiento. En cuanto a la transparencia, en democracia la soberanía nacional pertenece al pueblo. Y resulta determinante que éste esté informado para así conocer qué hace o deja de hacer su gobierno. Y en base a ello, exigir o no cambios. Así, gracias a la virtualización, se produce una mayor transparencia a través de dos fuentes. En primer lugar, tenemos las fuentes primarias. Con ellas nos referimos a aquella información que proviene directamente del Estado. Observamos cómo hemos pasado de tener que ir a ayuntamientos o ministerios a simplemente acceder a información de gran importancia ciudadana, como puede ser el BOE o los presupuestos generales del Estado, a golpe de clic. A esta facilidad de acceso se le suma el hecho de que esta información se encuentra en un formato más cómodo para su análisis y, por tanto, no solo el hecho de que se pueda acceder a mayor información, sino que el ciudadano es capaz de comprenderla mejor, dado lugar no solo a un gobierno más transparente, sino que más legítimo, tal y como señalan los catedráticos Wells y Himas de las universidades de Illinois y Georgia en este informe. En segundo lugar, tenemos las fuentes secundarias, donde los medios tradicionales se han adaptado al mundo virtual para así poder informar a la población, mundo que permite, a través de redes sociales, que el ciudadano se pueda convertirse en emisor y tener voz real y determinar la agenda pública. La importancia de ello es que poseemos mayores y más efectivos mecanismos de control, sobre todo sobre el poder político, y conforme al estudio realizado por catedráticos Sarer y Kumar Jha de las universidades de Virginia y Lemoyne, se observa cómo las redes sociales han ayudado a bajar la corrupción. En cuanto a la eficiencia de los recursos estatales, y es que el estado de bienestar es un elemento fundamental en los sistemas democráticos. Les demostraremos cómo la virtualización permite utilizar de forma más eficiente los recursos y, por ende, mejorar dicho estado. Así, la eficiencia estatal se ve aumentada en dos niveles gracias a la virtualización. En primer lugar, tenemos la automatización de procesos, que agilizan y llevan a cabo numerosas acciones sin necesidad de intervención humana y supone, para el ciudadano, un ahorro de tiempo y disminución de las posibilidades de error humano, y para el Estado, un ahorro de recursos y posibilidad de invertir en otros asuntos de importancia. Y en segundo lugar, tenemos el Big Data, que permite, utilizando numerosos datos que posee el Estado, predecir picos de demanda y focalizar sus recursos. Y al final, ¿quién no querría que su hijo tuviese una educación especializada o que a su padre le tratasen sabiendo cuáles son exactamente sus necesidades? Pues dejemos de soñar y miremos al futuro, un futuro no tan lejano como indican José Cabanillas, Edward Curry y Wolfgang Weiser en su libro New Horizons for a Data-Driven Economy. Y terminando con nuestro segundo argumento, porque beneficia a la sociedad, y es que ésta aumenta la participación ciudadana. Y uno de los motores de la democracia es la participación de sus ciudadanos de manera directa e indirecta. Podemos observar cómo gracias a la virtualización mejoramos en ambos tipos de participación, como señalan los académicos Hill, Huber y Strauss de la Universidad de Viena. Anterior a la virtualización, la participación directa de la ciudadanía se restringía prácticamente a su voto en cada legislatura. Gracias a la virtualización, la población puede poner de manifiesto sus necesidades de forma más sencilla a través del voto online, referéndums, propuestas legislativas, etc. Además, estas propuestas, aunque no tengan más voz al pueblo, porque aunque no sean ejecutadas, sirven de mecanismo de presión. Y además, esto se une a la aparición de las redes, las cuales permiten una mayor participación indirecta. El ejemplo de esto está en el fenómeno del Me Too, que gracias a estas pasó de ser de ámbito local a mundial, conforme al estudio de Brittany L. Aquaviva, Erin Nicole O'Neill, Servier Clever de la Universidad Estatal de Sam Houston. Por tanto, yo les digo que miremos al futuro y que no nos escondamos en la oscuridad por el miedo al cambio. Muchas gracias. ¿Cómo se dice? ¿Hola? No. Sí, ¿hola? Perfecto. Bien. ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué mensaje? Hola, hola. Vale. Ahora sí. ¿Qué mensaje cae en la sociedad? ¿Qué mensaje acaba llegando a la ciudadanía? Los compañeros nos hablaban de voces que antes no eran escuchadas. El problema es que esas voces siguen sin ser escuchadas. Tienen un altavoz, pero son silenciados por los propios ciudadanos. ¿Por qué? ¿Dónde nos informamos? No es en medios de comunicación, es mayoritariamente en redes sociales. Redes donde la emocionalidad, la inmediatez, el cortoplacismo, del cual ya les hablaba mi compañero en su discurso, es lo que cala. La emocionalidad, el homo videns y el homo light. Son los mensajes emocionales los que acaban teniendo una mayor repercusión. Mensajes emocionales que apoyan mi opinión. La consecuencia, las cámaras de eco que ya les introducíamos, sencillamente me relaciono con aquellos que opinan lo mismo que yo. Acabo viviendo en un ambiente en el cual me reafirmo constantemente en mi opinión y tiendo a radicalizarme en la misma. La consecuencia, mayor polarización, una menor discusión sana, una menor comprensión del otro,
menos diversidad en sociedad. Esto afecta claramente a la democracia. Es más razonable que cuando no entienda al otro, cuando no le respete, lance discursos de odio, intente silenciarle, la famosa cultura de la cancelación. Y ahora pensemos, ¿cómo esta emocionalidad afecta concretamente al cómo me informo? Los compañeros ya nos hablan de transparencia, una mayor transparencia en dos niveles fundamentales, más fuentes primarias y más fuentes secundarias, diversos problemas. Las fuentes primarias, ¿cuánta gente efectivamente va al BOE? ¿Cuánta gente efectivamente lee los presupuestos generales del Estado? Uno, porque no queremos leerlo, y dos, porque tampoco tenemos capacidad para analizarlos. La realidad es que la gente no va. Como podemos ver en esta gráfica, el informe anual de la profesión del periodista, un 79% de la gente se informa en redes sociales. Apenas un 2% acude a estas fuentes primarias. No es lo que queremos. Lo que queremos es la simplificación de las redes sociales. Lo que queremos es un mensaje claro, rápido, inmediato, prácticamente irracional. Nos informamos en estos medios. ¿Y cómo nos llega esta información? Ni siquiera la elegimos nosotros. Son los propios algoritmos los que determinan qué acabamos viendo. Como podemos ver en ese estudio de la Universidad de Michigan, los profesores Hill, Wicks y Ardebol, el cual afirma lo siguiente: la información no se encuentra, nosotros no encontramos las noticias, son ellas las que llegan a nosotros. La consecuencia, pierdo la capacidad de informarme políticamente porque me dan el trabajo hecho, y si me lo dan, ¿para qué demonios voy a intentar hacerlo yo? Y si no repito una actividad, pierdo la capacidad de hacerlo. El problema es que ni siquiera el trabajo que nos hacen está bien hecho. Estamos copiando a nuestro compañero y sus respuestas están mal. Un estudio del MIT, el cual afirma que la desinformación se comparte hasta un 70% más. Estoy indefenso, ya que no sé informarme políticamente y la información que me llega tiende a ser falsa. Pero ahora pensemos en la gente que efectivamente trata de acudir a esas fuentes secundarias de las cuales nos hablaban. Puede haber alguien que no esté guiado constantemente por la emocionalidad, por la inmediatez. El problema es que esta gente está saturada. Antes teníamos 2 medios de comunicación, 3, 4. Hoy tenemos 300, cientos y cientos de expertos dando sus opiniones en redes sociales, en medios de comunicación. ¿A quién elijo? ¿Qué opinión es más válida? Si todos son expertos, acabo eligiendo a aquel que apoya lo que yo digo. Lo único que hago es reafirmarme en mi opinión, no estoy aprendiendo. Realmente, la consecuencia, por lo tanto, es una sociedad menos informada. Y antes de seguir, su pregunta, compañero. ¿Qué opinión le merece que, por ejemplo, en este artículo de Elizabeth Dubois y Amplan afirman que esas cámaras de eco que usted tanto habla son evitables? Son evitables con una condición muy clara que usted inteligentemente no ha dicho, y es que tengamos una manera de informarnos diversa, es decir, que nos informemos por varios medios de comunicación. Y la gente no tiende a informarse en varios medios de comunicación porque supone un gasto de tiempo muy grande. La evidencia la tenemos en que la gente no está más informada. De nuevo, el informe anual de la profesión del periodista, cuando se pregunta a la gente, ¿está usted suficientemente informado de política?, un 76% responde que no. Apenas un 6%, efectivamente, está suficientemente informado de política y, por lo tanto, tiene, efectivamente, esta dieta mediática diversa. ¿Su pregunta, compañero? En la gráfica que ha mostrado antes, hablando de cuáles son los medios principales, aparecían redes sociales y muy cerca de ellos aparecía también otros medios, así que hay diversidad de medios. Correcto, no hay diversidad de medios. Lo que ocurre es que me estoy informando en medios tradicionales. Correcto, me informo en medios tradicionales, pero como le estoy diciendo, no acabo informándome más. ¿Por qué? Porque acabo eligiendo aquel medio tradicional que dice lo que yo opino. Me es indiferente si me informo en un medio tradicional, si sencillamente me informo en mi medio. Si yo soy conservador, me voy a informar en el ABC y en El Mundo. Si yo soy más progresista, me informaré en El Público y en El País. Eso no es diversidad mediática, eso genera cámaras de eco. Solo me informo con aquellos expertos que dicen lo que yo opino. Pero ahora pensemos, imaginemos que esto no ocurriese, que la dieta efectivamente fuese diversa. Seguiría habiendo un problema. Y es que el principal agente desinformador de nuestra sociedad son los políticos. Un estudio de la Universidad de Oxford, el cual afirma lo siguiente: la mayor parte de la desinformación generada en sociedad se genera por políticos. ¿Por qué? Ya se lo introducíamos en nuestro segundo argumento. El político actualmente es un showman. Lo único que quiere es ganar las próximas elecciones. Para ello, la emocionalidad, la narrativa, es lo único que le importa. No mejorar la vida de la gente, la mera imagen. No quiere solucionar problemas, quiere dar la apariencia de que los soluciona. Ante esto, los ciudadanos estamos completamente indefensos y la supuesta eficiencia de la cual me hablaban no ocurre si el gestor no le importa. Muchísimas gracias. Curioso porque su línea argumental se basa en 3 argumentos. Primero, un argumento en el que nos hablan de una sociedad sucumbida en el caos a causa de las redes sociales y temas de la información y la desinformación, pero todavía no hay como una prueba vinculante que han terminado de mostrar acerca de cómo afecta realmente esto a la democracia, lo cual, en nuestra opinión, incluso se podría parecer incluso exagerado. También nos traían un segundo argumento que cuando decían que salíamos de este mundo oscuro de las redes sociales, de la infoxicación y desinformación, había una figura corrupta de un político showman,
pero tampoco explicaban bien cómo la virtualización ha creado esta figura. Solamente nos decían que existía y que era perjudicial, pero tampoco han entrado muy bien a explicar la virtualización, qué papel tiene con este político. Y la tercera, en la cual ni siquiera han explicado, así que supongo que proceden a explicar. Pero bueno, no se preocupen, porque a este mundo oscuro que nos traen, este fuego que tanto les preocupa, justamente este fuego es el que va a encontrar la luz. ¿Y cómo? Con una línea argumental en la que nosotros les explicamos el por qué la virtualización va a mejorar incluso la democracia. ¿Y por qué la va a mejorar? Bien, la va a mejorar por 2 puntos. Porque va a mejorar las instituciones gubernamentales y porque va a mejorar las sociedades. Empezando con las instituciones gubernamentales. ¿Por qué va a mejorar las instituciones gubernamentales? Por 2 cosas muy claras. Primero, porque van a ser más transparentes y porque van a ser más eficaces. ¿Qué es la transparencia y cómo esto les influye? La transparencia es un elemento fundamental para que las instituciones gubernamentales funcionen. ¿Por qué? Porque cuanto más transparencia haya, más los ciudadanos son capaces de entender qué están haciendo sus respectivos políticos que tanto les preocupa y al mismo tiempo podrán exigir cambios en caso de que consideren que no están haciendo lo que ellos lo que buscaban. Entonces, la virtualización afecta a mejorar la transparencia de las instituciones en 2 puntos. Primero, en fuentes primarias y en fuentes secundarias. Nos decían en cuanto a las fuentes primarias, ¿cuánta gente lee el BOE? A lo cual yo tengo otra pregunta. ¿Cuánta gente leía antes el BOE? La cuestión no es cuánta gente puede o quiere leer el BOE. La cuestión es que gracias a la virtualización, ahora la gente que quiera, sean pocos o muchos, van a tener acceso a este. Es decir, antes, la gente que quería leer documentos oficiales tenía que recorrer más o menos kilómetros, ir a un edificio y leer cientos de documentos para siquiera enterarse de algo. Pero ahora, con un simple clic, cualquiera de ustedes, cuando quieran, van a poder hacerlo. Ahora, la segunda parte que nos traían decía, pero es que a la gente no le importa, la gente se preocupa por más informándose por fuentes secundarias. Sí, efectivamente, la gente se informa más por fuentes secundarias. Pero ¿qué tiene la gracia de estas fuentes secundarias? Tal y como les muestra en la Universidad de... En la Universidad de la URJC, Carlos Oliva, habla de los nuevos periodismo digital. ¿Qué es el periodismo digital? Bien, los medios tradicionales se están adaptando a esta virtualización y están pasando a las redes sociales. Es decir, los medios tradicionales, hay nuevos medios de comunicación. Les preocupaba mucho de dónde íbamos a conseguir la información. Bien, pues este estudio dice que cada vez existen más medios tradicionales gracias a la virtualización en el mundo online. ¿Cuál es la característica especial que creo que no han tenido en cuenta? Es el código deontológico. El código deontológico les obliga por ley a decir la verdad. Entonces, sí, es cierto, hay más medios de comunicación y tienen más sitios donde coger, pero señores, en lo que se confunden es que todos estos medios de comunicación tienen que decir la verdad por ley. Y antes de seguir con mi punto, su punto, por favor. Sí. Compañero, ¿no considera que para que exista la democracia es necesario, en primer lugar, que el voto esté informado, cosa que como hemos demostrado... Vale, perfecto, sí, el voto está informado. Yo te acabo de explicar que como con las fuentes secundarias hay más medios de comunicación que encima siguen el código ontológico. Es decir, usted me está dando la razón. Necesitamos más información y yo le estoy diciendo, la gente, como ustedes admiten, se informa por fuentes secundarias. Fuentes secundarias que, como te estoy diciendo que este informe dice, son fuentes de medios tradicionales que se están pasando al mundo de la virtualización. Es decir, siguen un código deontológico. Es decir, por ley dice la verdad. Es decir, están bien informados. Continuando con mi punto, tenemos el punto de la eficacia, que también es un punto muy importante, ya que cuanto una democracia más eficaz sea, más sensación da la población de que funciona bien. Por 2 puntos. Primero, por la automatización. Porque cuanto más eficaz sea, los recursos se van a poder distribuir. Es decir, el estado de bienestar va a mejorar. Y todos entendemos que una democracia tiene que haber un estado de bienestar pleno. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? A través de la automatización y a través del Big Data. A través de la automatización conseguimos reducir el error humano, conseguimos que los ciudadanos consigan mayor confianza en su gobierno y así se reduzcan procesos y por lo tanto, pues si yo quiero hacer trámites, no gaste tanto tiempo y encima no fallen. Es decir, acabo confiando más en mi gobierno. Y encima, el Big Data, ahorrando gran parte de las problemáticas que nos traen del showman, aquí traemos un informe que dicen el gran buen uso que se están haciendo para políticas que podrían ayudar a la hora de establecer nuevas instituciones, colegios o hospitales. Muchas gracias. En primer lugar, un pequeño recordatorio a los compañeros. Nos decían, el político showman siempre ha existido. ¿Por qué la virtualización crea este político showman?
Les remito a nuestro discurso, la emocionalidad, la inmediatez. Nuestra sociedad, cada vez más, lo que le importa son las emociones. Es el mensaje inmediato, el fenómeno del infoentretenimiento, las redes sociales. Todos aquí somos conscientes de cómo lo que queremos es un TikTok de 15 segundos, cómo lo que queremos son 180 caracteres en Twitter. La sociedad, cada vez más, debido a estas redes sociales, busca la inmediatez, busca el cortoplacismo, busca entretenerse con todos los aspectos de su vida, el político incluido. Lo que nos importa en un político ya no es su ideología, ya no son sus propuestas de fondo. Lo que nos importa es las emociones que acompañan su mensaje político, su personalidad. Nos importa más lo que hace en su vida privada que lo que hace en su vida política. Por tanto, sí, compañeros, el político Showman está causado necesariamente por redes sociales, por la virtualización, por este cortoplacismo y esta inmediatez que ocurre en la misma. Y ahora veíamos con respecto al BOE, nos afirmaban, ¿cuánta gente leía el BOE? ¿Cuánta gente leía los presupuestos generales del Estado? Probablemente nadie. Exactamente igual que ahora. La situación no ha cambiado, ni mejorado, ni empeorado con la virtualización. Donde sí ha empeorado la situación es con las fuentes secundarias. Pero antes de explicarlo, se pregunta, compañero. Sí, ¿y qué pasa? Que quizás esa poca gente que hace el BOE además tiene la oportunidad de transmitir esa información de forma más fácil al resto de personas mediante medios y fuentes secundarias. ¿Eso no es un beneficio de la virtualización para la democracia? Por supuesto que las personas tienen la capacidad de, 1, analizar esta información y 2, transmitirla. Todos somos conscientes de que los economistas en redes sociales existen, los juristas en redes sociales existen. El problema es que hay cientos, el problema es que me saturan. Es algo que parece ser que han olvidado. Cuando tenemos 300 opiniones, no somos capaces de analizarlas. Por eso, en los colegios no damos 250 asignaturas, no tenemos 350 profesores, tenemos 6 asignaturas. Por eso, en la universidad nos especializamos. El ser humano no es capaz de analizar tantísima información. Y cuando tiene tal cantidad de opiniones, ¿qué hace? Valora por encima de las demás la que apoya sus prejuicios. Lo único que estamos haciendo es reafirmarnos en nuestras opiniones previas. No estamos efectivamente aprendiendo más, descubriendo en mayor medida. Por lo tanto, incluso aunque hay más información, incluso aunque existe un mayor análisis, el problema es que elegimos mal el análisis. El problema es que no sabemos elegir efectivamente quién está dando mejores argumentos, porque no somos capaces de analizarlo. No tenemos ni el tiempo, ni las ganas, ni la capacidad, porque la información nos satura. La información es excesiva. Bien, y ahora veíamos con respecto al estado del bienestar. Nos explicaban, hay un mayor estado del bienestar. No del todo, hay ciertos problemas. En primero, el gestor, ya lo hemos dicho, el gestor de estos recursos es el propio político showman, político personalista. Este político no va a gestionar correctamente estas herramientas del Big Data de las cuales nos hablaban. Segundo problema, con su propia evidencia. Potencialidad. La evidencia nos decía que podría, quizás, es posible que en un futuro lejano, el cual no conocemos, estas herramientas sean útiles. ¿Actualmente lo son? No, actualmente no lo son. Pensemos también en la automatización de procesos, lo cual ya ocurre. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido cita para renovar el DNI y ha sido un absoluto horror? No son eficientes. Si estos sistemas fuesen eficaces y eficientes, de nuevo, quizás podrían llevarnos a un mayor estado de bienestar. Quizás potencialidad, muchas ideas y muchas preguntas, muchas cuestiones que el equipo contrario no ha respondido. Y ahora vayamos con el propio estado del bienestar. Imaginemos que efectivamente demuestran que son más eficientes el uso de los recursos. Existe un problema. ¿Por qué necesariamente un mayor estado del bienestar implica una mayor democracia? Quizás puede parecer intuitivo para una persona más socialdemócrata, pero el socialdemócrata no es el único que vive en democracia. Y ahora sí, pasemos a un último problema del Big Data. Nos explican las luces del uso de estos datos. Existen potencialmente luces, correcto. Pero también existen sombras que no son potenciales, sino que son reales y que ya han ocurrido en nuestro día a día. Nuestro tercer argumento. ¿Por qué la virtualización afecta negativamente al individuo en 2 niveles? Privacidad e intimidad. Primeramente, con respecto a la privacidad. Efectivamente, nosotros cedemos nuestros datos a las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones tienen la necesidad de saber. Saben quién soy, de dónde soy, qué estudio, pero en ningún momento saben a qué nombre van asociados estos datos. El problema, en el momento en el que juntan bases de datos, son capaces de saber que mi nombre, Álvaro Mora Varela, va asociado a mi edad, a mi grupo sociopolítico, a mi grupo socioeconómico y otra serie de factores. Y aún por encima, con estos factores, pueden derivarlos en otros elementos políticos fundamentales. Por ejemplo, mi ideología política o mi religión. ¿Cómo lo hacen? Si sé que este grupo sociopolítico tiende a tener esta ideología, tiende a tener esta orientación sexual, pueden adivinarlo. El problema, como ya he dicho, la desinformación se genera en gran medida por los propios políticos. Les estamos dando nuestros datos a unos políticos que lo que quieren es manipularlos y desinformarnos. Algo que ya están haciendo actualmente. Les estamos dando la herramienta para que la propaganda política que ya desarrollan hoy en día sea aún peor. Y el segundo nivel, la intimidad. Todos somos conscientes de que si publicamos algo en redes sociales, sale de nuestro control. Imaginemos que publicamos una foto besándonos con nuestro novio. Somos homosexuales. Mañana tenemos una entrevista con nuestro futuro jefe. Es homófobo. Como lo ha visto en redes sociales, decide no contratarnos. Como lo ha visto en redes sociales, decide discriminarnos, atacando un valor fundamental de la democracia. Por todo ello, muchísimas gracias.
el equipo a favor ha hecho una cosa bastante inteligente y ha empezado a traer varios problemas que tiene la democracia. La calidad de nuestros políticos, nuestra capacidad de la capacidad que tenemos para que no se desinformen. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los grandes problemas que han traído no tienen que ver con la virtualización, sino que vienen mucho antes. Para empezar, la teoría principal que han traído, el Homo Videns, viene de muchísimo antes de la virtualización, sino viene desde el comienzo de la primera televisión. O el político showman, eso ha existido de toda la vida. ¿Qué pasa aquí? Que justamente la virtualización lo que hace es evitar y mejorar este tipo de problemas. Comenzando con las cámaras de eco, que ellos nos han estado dando tantos problemas, diciendo que generan polarización. Tenemos aquí dos realidades. La primera es que las evidencias que traen suelen decir que no, es que Twitter genera cámaras de eco. Claro, hablando solo de un medio, pero es que aunque ellos intenten negarlo, la gente aquí no solo mira un medio. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook, solemos revisar la mayoría de redes sociales. Y aparte de eso tenemos hasta un propio buscador de Google en el bolsillo en nuestro móvil. Por lo tanto, siempre tenemos ya esa capacidad de información. Por lo tanto, como muestra además este estudio, que he dado una pregunta, aunque ellos un poco más o menos de Elizabeth Dubois y Graham Blanc, estas cámaras de eco son evitables por este tipo de situaciones. Y en cuanto a la polarización, más de lo mismo. Las redes sociales no generan más polarización, es más, o generan lo contrario, como muestra este estudio de Pablo Barberá, donde explican cómo las redes sociales reducen masivamente la polarización política en la sociedad. En cuanto a la seguridad, que no lo han vuelto a hablar, solo han mencionado el discurso de la ciberseguridad, básicamente han sacado solo el tema de Pegasus y ahí se ha quedado su argumentación. Bueno, es como si yo dijese que los coches son malos porque se estrelló ayer un coche en la M30. Basar toda su argumentación en un solo caso es bastante banal, ridículo. Pero aún así, como muestra este libro de New Horizons Data Driven Economy, la virtualización lo que ayuda es que esta ciberseguridad y estos problemas se solucionen con muchísima más facilidad, porque las brechas que aparecen, tan rápido como aparecen, tan rápido como se solucionan. En cuanto a la intimidad, que ellos han hablado de todos los datos. Claro que al principio sí que hubo un problema, pero es que actualmente existe una legislación y todo ese tema de que puedan saber nuestra orientación sexual, nuestro pensamiento político, nuestro pensamiento religioso, la legislación actual, por ejemplo, de la Unión Europea, indica lo contrario, que está prohibido a las empresas coger ese tipo de información. Cuando yo entro a una página web, puedo tener acceso a las cookies y saber qué me van a coger, qué no. Decir, quiero que me puedan coger esa información, no quiero que me puedan coger esta. Y si no quiero aceptarlo, no lo acepto y ya está. El problema quizás no es la virtualización, quizás el problema mejor es lo que hay que hacer es concienciar más a las personas de sus datos, cosa que está ocurriendo actualmente y que en un futuro posiblemente quede solucionado. Y antes de continuar, su pregunta. ¿Está negando, por lo tanto, usted que las emociones no son algo motivado por redes sociales? Es algo que la evidencia empírica niega. Estudio de Yale, Princeton y la Universidad de Nueva York, la cual dice que los mensajes con más efecto en redes sociales son los emocionales. Vale, perfecto, pero vamos a... Gracias por hablar de eso. Vamos a hablar un poco al final de la importancia que tiene las redes sociales en eso. Y es que, si podrían ustedes prestarme esa evidencia que han sacado sobre los medios principales, esta de aquí. Vamos a analizarla un poco bien exactamente. Si ustedes miran aquí, ponen fuentes de información de los españoles, bien, según los periodistas. O sea, ya entendemos primero que la evidencia está algo sesgada a lo que dicen los periodistas. Por lo tanto, ahí hay un poco de problema. Pero aparte de eso, ponen redes sociales y televisión más o menos cerca. Bien, incluso en el caso de que los periodistas tuviesen la verdad absoluta y supiesen exactamente cuál es nuestro medio de comunicación principal, las redes sociales, como ya hemos mostrado primero en una evidencia que dice que reduce la polarización, que ya hemos mostrado que reduce las cámaras de eco, este mayor acceso a información es acceso primero de expertos que puedan transmitirlo por redes sociales y a la propia accesión al BOE nos permite una mayor información. Por lo tanto, sí, es verdad que obviamente si va y me sale un mensaje que dice que Pedro Sánchez va a legalizar la marihuana, por ejemplo, me voy a quedar, oye, a lo mejor es cierto, pero nada más de eso, solamente busque en internet o busque un experto que diga, oye, no, esto es cierto o no, esto es falso. Y bien, y en cuanto al tema del político showman, bien, vamos ahora a explicar con nuestro segundo argumento cómo este político showman, que apareció ya antes de la virtualización, que hace esa virtualización lo que hace es tener mucho mayor control. ¿Por qué? Porque actualmente, gracias a la virtualización, tenemos una mayor participación, tanto directa como indirecta. Como observan, por ejemplo, en este informe de la Universidad de Viena de Gill, Huber y Strauss, donde gracias a la virtualización tenemos mayor participación, por lo tanto un mayor control sobre el político showman. Por ejemplo, en cuanto a participación directa, han aparecido nuevos medios para ir y controlar y tener voz. El voto online, que por ejemplo en algunos países ya se está viendo cómo esto está beneficiando, creando referéndums, creando nuevas legislaciones populares, lo que nos permite que al final sea la sociedad quien elija el camino del político. Es decir, tenemos un mayor control, tenemos una menor corrupción gracias a las redes sociales, también como hemos hablado antes en nuestro discurso. El político showman está más controlado del mundo. Nunca en la historia la población ha tenido tanto poder sobre el Estado y sobre el político. Y luego, incluso la participación directa, tenemos la participación indirecta, porque todas estas protestas que aparecían antes, que a lo mejor podían quedarse o quizás no llegan a nada, gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales, lo que hemos tenido es que esas nuevas protestas como el Me Too, como el Black Lives Matter,
tengan importancia, como dice esta Universidad de Sam Houston, donde ahora tienen un impacto real, un impacto mundial, y cuando posiblemente a lo mejor en mi trabajo me discriminen por ser homosexual o por mi opinión política, pueda protestar en redes sociales y tener yo voz y todas las minorías que antes eran calladas sea así. Muchas gracias. Bien, el equipo contrario nos ha presentado 3 argumentos. Por una parte, nos traían un primer argumento de por qué se ve afectada la sociedad. Por otra parte, nos hablaban de las instituciones gubernamentales y, terceramente, pasaban a hablarnos de cómo se ve afectado el individuo. Su primer argumento se ha basado completamente en las redes sociales y pintándonos estas como un monstruo que solo trae cosas negativas para nuestra sociedad y que en ningún momento ha sido capaz de ayudarnos y hacer que efectivamente esta mayor visibilización con respecto a la información que hoy en día está puesta en redes sociales ayude a que la democracia hoy en día pueda ser llevada de mejor forma. Como usted nos hablaba, nosotros también le traemos una evidencia empírica de por qué efectivamente todas estas redes sociales, al hacer más visible esta visibilización y darle más opciones de elección a nuestros participantes, puede hacer que realmente la participación de nuestra sociedad sea mejor y pueda llevarnos a una mejor democracia. Por otra parte, se pasaban hablándonos de estas cámaras de eco y por qué son negativas para nuestra sociedad. Y como mi compañero Guzmán bien les ha mostrado, esta evidencia, las cámaras de eco son evitables. ¿Y por qué? Con una mayor diversidad. Y justamente, ¿cómo se consigue esta mayor diversidad? Con esta mayor diversidad en las fuentes de información que nos son puestas a disposición, ¿gracias a qué? Gracias a toda esta virtualización, gracias al Internet. Por otra parte, nos hablaban de que las noticias nos encuentran a nosotros y que no somos realmente nosotros los que buscamos las noticias, que no tenemos esta capacidad de informarnos y que la gente realmente antes no podía leer el BOE, pero es que ahora tampoco lo hacen y por eso no estamos informados. Sin embargo, el mayor delta está ¿en qué momento? En el momento en que antes una persona no podía acceder al BOE, tenía que caminar kilómetros y buscar durante muchos días un montón de papeles para realmente poder llegar a encontrar algún tipo de información beneficiosa. Cuando hoy en día cogemos nuestros simples aparatos móviles, cogemos un ordenador y con un simple clic podemos realmente llegar a encontrar esta información que se nos ha puesto a disposición a través del Internet. Nos hablaban del político showman, que como bien ha explicado mi compañero Guzmán, no es consecuencia de la virtualización. Y es que estamos hablando de la virtualización y de la democracia, no de por qué realmente la política es mala o por qué los políticos son malos. Por último, nos criticaban el Big Data y nosotros les hemos enseñado la evidencia del Big Data donde efectivamente se ve todos los beneficios que este Big Data está trayendo para que nosotros podamos seguirnos desarrollando como sociedad. Por lo tanto, una vez dicho esto, nuestro equipo ha desarrollado mejor que la democracia no solo se verá afectada, sino que se verá beneficiada, basándonos en 2 razones. Primero, porque beneficia a las instituciones gubernamentales en 2 ámbitos. En la transparencia, dándonos más poder con respecto a las acciones que ejecutan nuestros políticos y con respecto a la eficiencia, automatizando procesos y facilitando nuestro día a día, mejorando el estado de bienestar a partir del Big Data. Segundo, porque beneficia a la sociedad, brindándonos con una mayor capacidad de participación ciudadana, tanto directamente a través de votaciones online, como indirectamente, brindándonos una mayor capacidad organizativa. Bien, ustedes nos hablaban de que realmente este fuego con la llama puede quemar. Nosotros le decimos que en un mundo donde antes solo existía oscuridad, la virtualización nos ha dado la luz. Muchas gracias. Buenos días, público aquí presente y a ambos compañeros de los equipos contrarios y de nuestro mismo equipo. A la pregunta, ¿se verá afectada la democracia por la virtualización de la sociedad? Nosotros decimos que sí, se verá negativamente afectada. ¿Por qué? Porque es que, al final, la virtualización es una herramienta que no sabemos utilizar. El equipo contrario nos ha traído 2 argumentos, como son las instituciones y como son la sociedad. Y es que en las instituciones nos han traído la transparencia y la eficiencia. En la transparencia nos han traído las fuentes primarias, que apenas lee el 2%, y el 2% que la lee tiene un conocimiento especializado que a lo mejor no puede llegar ni a comprender. Y aparte, que no tenemos ni tiempo ni ganas. Por otra parte, tenemos las fuentes secundarias, donde las redes sociales contemplan el 79%, como ya les he traído mi equipo. ¿Qué pasa con esto? Que es que precisamente estas redes sociales tienen un mecanismo donde nos eligen nuestra propia información, donde la información a través de los algoritmos nos la recomienda, es decir, nos quita el análisis que podemos tener en ella. Y esto conlleva nuestros propios argumentos, que son la veracidad de la información y, por otro lado, qué tipo de información nos llega. En la veracidad de la información nosotros les hemos dicho que el 70% de las noticias son falsas.
Y por otro lado, nos han traído como que la información nos llega a nosotros. ¿Qué problema hay con ello? Las cámaras de eco. Se produce un rechazo de la información contraria, que esto indica la tolerancia, que ya viene con la democracia, y por otra parte, nos autoconfirma nuestros propios pensamientos. Es decir, al final, la libertad ideológica se ve minorizada. Pero es que esto afecta directamente a la democracia, a través de la polarización, porque el pluralismo se ve afectado. Hay difíciles consensos a través de la política, lo que produce peores calidad de las instituciones. Que este es nuestro segundo argumento. ¿Qué sucede con nuestro segundo argumento? Que es que al final nosotros le traemos el político showman, que regula para su propio beneficio, no regula para la sociedad. Por otra parte, tenemos el populismo legislativo, que al final, como ya les trajo mi compañera en la introducción, a través del sesgo de la cascada de la disponibilidad, la repetición indica la veracidad. Y por otra parte también tenemos que cómo afecta al individuo, y es que al final la llama son los datos. Los datos nos pueden servir como herramienta, sin embargo también nos pueden quemar, también pueden violar nuestros propios datos, nuestros propios derechos, como ya les han introducido mis compañeros, el de la privacidad y el de la intimidad, creando perfiles personalizados y no incumpliendo la legislación, como ya nos han traído el equipo contrario, sino como ya les ha dicho mi compañero, a través de creando unos perfiles. Y es que ellos nos han traído dos argumentos. Por otra parte, tenemos el de las instituciones y el de la sociedad. ¿Qué sucede con el de la sociedad? Que es el que me queda por contarles. Lo primero de todo tenemos el voto directo, y es que, como ya les trajo mi compañero, al final se produce un mal uso. Y como les introdujo mi compañera con la pregunta, estas personas no están lo suficientemente informadas o tienen una mala información, por tanto la democracia disminuye su capacidad. Y por otra parte tenemos los indirectos, y es que, como ya les hemos explicado, estas voces son silenciadas a través de la regulación que hace las instituciones y las redes sociales. Por todo lo dicho, creemos que este equipo gana a favor. Muchas gracias.